CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea de jueves 17 de noviembre de 2011. Gracias por acompañarnos. Saludos a nuestros cibernautas que están con nosotros a través de laprensagráfica.com. También a nuestros televidentes que nos acompañan en Canal 25 a las 9 de la noche. Pueden enviar sus comentarios, transmitimos en tiempo real. Con nuestro invitado de este día conversaremos de dos temas centrales, de su apuesta por aumentar la generación de geotérmica en el país en los próximos 3 años y desde luego de la controversia entre la empresa Inesel y la empresa Enel Green Power Latinoamérica en torno al incremento del capital accionario. Hay mucho tema de qué conversar. Está con nosotros en nuestros estudios Julio Valdivieso, él es el presidente de la generadora geotérmica La Geo. Julio, bienvenido, un gusto. Buenos días, William, muchas gracias por tu invitación. Bueno, son dos temas centrales, Julio, como lo anticipábamos al inicio de la entrevista, me interesaría que conversáramos en inicio sobre toda esta controversia Inelcel con Enel. A lo mejor si hay posibilidad de actualizarnos un poco de en qué estado se encuentra esa situación. Hay un arbitraje planteado, hay una supuesta resolución. ¿Cómo está esta situación, Julio? Bueno, buenos días, muchas gracias a la prensa gráfica por poder llegar a todo este inmenso público que te ve todos los días. Este es un problema que se suscita por la interpretación de un artículo dentro de lo que es un acuerdo de accionistas, lo que se conoce como pactos parasociales, es decir, van a la par de las escrituras de constitución de las sociedades. El problema se suscita porque un accionista interpretaba esa disposición de una manera y el otro accionista la interpretaba de una manera. Sobre todo en los temas de inversión, que daba como consecuencia que un accionista renunciaba al derecho preferente a suscribir acciones y el otro incrementaba su participación social. Frente a esa disyuntiva, pues decide uno de los accionistas, en este caso Enel, de plantear un arbitraje en París, en la ICC. Claro. Eso hay que dejarlo muy claro. Ellos plantearon la demanda, no fue el gobierno en ese momento, ni la empresa INE, sino que es Enel quien decide interponer este recurso. Que fue el laudo que se emitió en el Tribunal Arbitral el pasado, ¿cuándo? El 30 de mayo, El 30 de mayo, aunque fue 2011. Notificado hasta julio a las partes, un proceso que estuvo, dijéramos, cuestionado por tanto tiempo que se tardaron. Hubieron más de 8 prórrogas, dijéramos, para dictar el laudo arbitral y todo eso genera, dijéramos, retraso y costo para las partes. Pero en mayo decide el tribunal dictaminar y emite la resolución donde le da la facultad a Enel de poder suscribir 127 millones de acciones, traducidas a un valor de $13.61. Nos notifican el laudo, debemos declarar que también en esa decisión nos dan la razón en el sentido de que habían sido demandados CEL e INE, excluyen a CEL del conflicto y plantean ya un verdadero arbitraje comercial entre dos particulares. Es decir, INE S.A. y Enel S.A. de CB, sale el estado del mapa y se queda en un conflicto eminentemente comercial. Así las cosas, nos notifican ese laudo y después de una serie de análisis de carácter legal por nuestras firmas de abogados internacionales, la recomendación es impugnar el laudo, pero no en el derecho de Enel a capitalizar, eso no se discute. Se impugnó el laudo porque a juicio de los abogados internacionales las partes no habían sometido a la decisión arbitral el valor de las acciones. Es decir, el tribunal estimó un valor que no fue discutido entre las partes a profundidad, por lo tanto no pudimos controvertir los métodos, no pudimos decidir cuál iba a ser en realidad el precio. Sobre todo una empresa que es en marcha, una empresa, dijéramos, que ya tiene su propia ganancia. Esa es la verdadera razón, no se estaba mandando un mal mensaje como se ha querido vender, es un derecho que le asiste a cada parte. La impugnación va implícita en cualquier procedimiento y yo, como lo planteaba en una forma un poco más digerible, les decía, ¿qué hubiese pasado si la cosa hubiera sido al revés? Hubieran hecho exactamente los mismos recursos.
no solo es un derecho de la parte, sino una obligación impugnar de las resoluciones adversas. Es decir, utilizar los procedimientos establecidos, los caminos. Es decir, ahí está reconocido, no nos estamos inventando absolutamente nada. Por lo tanto, ahorita está en esa fase, sabemos que es difícil, William, impugnar una nulidad frente a un fallo, dijéramos, de un tribunal que tiene su sede en París. Estamos recurriendo a la justicia ordinaria porque ya no estamos discutiendo en la ICC, se está discutiendo ante los tribunales de París la nulidad de ese laudo arbitral. Estamos conscientes nosotros de que es un cuesta arriba, pero creíamos que es necesario agotar todos los recursos. Ya. ¿Por qué, Julio, por qué es cuesta arriba? Es decir, ¿es porque no se sienten con el suficiente respaldo legal como para dar esos pasos? No, es decir, ¿En dónde radica lo difícil de esto? En primer lugar, porque las características del recurso de nulidad son bien taxativas, las causales. Es decir, no es que vas a discutir el fondo del arbitraje. No, las nulidades son de pleno derecho, las nulidades son taxativas, es decir, que si no están enmarcadas dentro de esas 5 causales que reconoce la legislación francesa, el recurso no te prospera. La que nosotros hemos invocado es el debido proceso, es decir, argumentando de que no se nos mandó a decidir, escuchar ni a discutir cuál fue el método que utilizó el tribunal arbitral para llegar a el monto de valorar la acción en $13.60. Ahora, ellos están reclamando concretamente el derecho a poder invertir más allá del 50%. Correcto. ¿Y esa posibilidad cómo queda planteada en este momento? Ahorita está, dijéramos, en suspenso. El acuerdo entre accionistas prevé que ellos tienen el derecho de capitalizar cualquier inversión, que es lo que nosotros hemos decidido. Creemos que hay que rescatar el espíritu con lo que se firmó ese ese acuerdo, y era el hecho de que eran megavatios por acciones. Sin embargo, la conceptualización y el reconocimiento que da el tribunal arbitral es que cualquier inversión, ahora independientemente si es megavatios o no, ahora hay que reconocérsela como traducirla a acciones. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos creo que es importante aclarar esto, porque ¿qué es esto de los megavatios por acciones? Es decir, ¿qué pasa cuando la empresa, por ejemplo, cuando en un momento determinado tenía que perforar un pozo y hacer una inversión? Porque entiendo que hay un poco de discusión sobre eso. A lo mejor aclaramos un poco más después de la pausa comercial. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Está con nosotros en nuestros estudios Julio Valdivieso, presidente de la GEO. Julio, nos quedamos en el punto entonces sobre este tema de que se dio megavatios por acciones. ¿Cómo funciona esto? Porque, bueno, si hay que hacer y lo conversamos rápido en el corte comercial, cuando ellos tenían que hacer o deben hacer una inversión, por ejemplo, en la perforación de un pozo, allí ya hay una inversión. Sí. Entonces, ¿eso se puede traducir, no se puede traducir en acciones? Toda inversión, la interpretación que uno de los accionistas le daba es que en un momento se acordaba la inversión por parte de la junta directiva, automáticamente le nacía el derecho para financiar la inversión. El otro accionista decía, no, mire, si hay dinero por la GEO, que sea la GEO la que invierte, y solo en el caso de que no haya dinero en la GEO, pues recurrir a un endeudamiento
por un tercero y entonces les nacía la obligación. Sin embargo, el laudo quitó, dijéramos, esa interpretación y ahora cualquier inversión, independientemente si ese riesgo geológico que puede existir en la perforación de un pozo se dé o no, ahora es asumido inmediatamente por la sociedad y no por uno de los inversionistas. Y de acuerdo al laudo, entonces el se laudo, convierte inmediatamente esa inversión, aunque sea una inversión fallida. Una inversión fallida, así lo determinaron, que cosa que nosotros respetamos, pero no compartimos. Seguimos insistiendo en que fue una interpretación demasiado extralimitada. Bueno, pero al fin y al cabo ya hubo un laudo, ya hubo una decisión y en ese punto les dieron la razón a los señores de Enel. Ahora, quiero leer uno de los argumentos centrales que maneja acá en algunos de los comunicados Enel. Ellos dicen literalmente, el INECEL dice se han negado a reconocer el derecho de Enel Green Power de incrementar su porcentaje de participación de la GEO a través de inyecciones de capital reservado a cambio de inversiones, según lo dispuesto en el acuerdo de accionistas. Por lo tanto, en el 2008, dicen, Enel Green Power inició un procedimiento de arbitraje contra sus socios por incumplimiento de dicho acuerdo conforme a las reglas de arbitraje de ICC. A ver, entonces, ¿qué pasa con este argumento? No, ahí hay que ir un poquitito a la parte histórica. Bien. El Salvador allá en la década del 98, por la Ley General de Electricidad, mandaba que CEL se dividiera en 3 áreas, porque la CEL era generadora, comercializadora, distribuidora y transmisora, es decir, era un monopolio estatal. Por la Ley General de Electricidad separaron, dijéramos, las actividades y se crea la empresa transmisora del Salvador, que es ETESAL, la empresa INE, que es la térmica, se crea SEXA, que es una empresa que maneja la mini hidro, CEL se queda con la generación y se constituye GESAL, que ahora es la GEO, que era la geotérmica salvadoreña, ¿verdad? Y ordena que esta sociedad sea la que lleve. Venían saliendo de un conflicto armado, había que hacer y se decide buscar un socio estratégico que le diera valor agregado a lo que ya se venía dando en la sociedad. Nunca se pensó en un socio capitalista que se hiciera una inversión. En ese sentido, en el 2008 se acuerdan una serie de proyectos, ¿verdad?, que muchos de los cuales fueron realizados con fondos propios de la GEO y deciden entonces financiar. Entonces nosotros, el planteamiento que hizo el accionista en ese momento es decir, mire, estos dijéramos, proyectos ya fueron ejecutados por la GEO, por lo tanto no pueden ser considerados como inversión. Frente a la negativa de ese accionista de acceder a las pretensiones de Enel, es que se recurre al arbitraje y llegamos hasta este momento. Ya. A ver, un poco viendo las cuestiones ya puntuales y actuales, Julio, el camino que se puede seguir, por ejemplo, en el caso de la CIGET. Ok, aquí entramos ya, dijéramos, a esa etapa. Quiero cerrar nada más el tema de que vamos a esperar los resultados. Está en una cancha eminentemente jurisdiccional. Pasándonos a la segunda, dijéramos, debo de decirte de que yo asumo la presidencia de la institución hace exactamente 10 días. Es un nuevo reto, es un monstruo esto, en situaciones complicadas. Y mi primera decisión es hablar con los 2 accionistas y decirle, ok, estamos claros que hay problemas serios de accionistas, pero esos problemas discutámoslos con los accionistas. No traslademos los problemas de accionistas a los problemas operativos del día a día, porque esto lo que nos va a hacer es complicar y entrampar la relación, porque todos los jueves tenemos que tener junta directiva donde están representados. Yo soy el presidente de una junta directiva, yo no soy el jefe de ninguno de los accionistas, de los directores nombrados, yo soy el director presidente que coordina la junta directiva. Por supuesto que tengo a cargo la administración, pero aún en ese caso respondemos todos los miembros de junta directiva. En ese ínterin porque renuncia el presidente de la GEO, llega la notificación por parte de CIGET de la cancelación de la contrata de concesión para el campo geotérmico de Berlín. Nos reunimos y yo apelo a los 2 accionistas y les digo, señores, tenemos un punto de coincidencia, que es la GEO. Y hemos dado una muestra de madurez, una muestra de sensatez, donde los 2 accionistas nos estamos poniendo de acuerdo en la junta directiva, sin cachuchas de accionistas, sino con la cachucha de la GEO, para desvirtuar todos aquellos planteamientos que la CIGET ha argumentado que hemos incumplido.
Yo este día casualmente hay junta directiva en la GEO y ya tengo ya el proyecto de escrito para la contestación de la contraargumentación para desvirtuar a juicio nuestro todos aquellos señalamientos que la SIGET nos ha venido haciendo en el proceso y en la contrata de concesión. ¿Cuál de esos señalamientos es el más sensible para este proceso? Hay varios, es decir, estoy hablando de un escrito de más de 50 páginas. Dentro de esto es que no hemos hecho uso racional del vapor en el campo geotérmico de Berlín, de que fuimos negligentes al aceptar una máquina defectuosa y otra serie de argumentaciones eminentemente técnicas que te advierto me declaro neófito en la materia, ¿verdad? Pero lo que nos han dicho nuestros técnicos es precisamente de que son quizás el 90% de la argumentación del escrito es eminentemente técnica y el resto será jurídica. Perfecto. Vamos a otra pequeña pausa comercial y volvemos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, tenemos anunciado el tema a través de Facebook y nuestros amigos en Facebook, por ejemplo, el ingeniero Maravilla dice, en cualquier país del mundo los funcionarios que firmaron la entrega de las geotermias ya estuvieran bajo la custodia de la Policía Nacional Civil, pero como en El Salvador somos guanacos, que siga la fiesta y estas 5 personas que disfruten del dinero que les entregó en él como viáticos que suman millones. Bueno, aquí hay un punto específico que tiene que ver con todo este tema de soberanía, Julio. Quizás más que de soberanía es por el uso del recurso. Ahí el subsuelo pertenece al Estado. Una de las grandes deficiencias que tiene el acuerdo de accionistas es precisamente que la concesión no tiene plazo, es indefinida. Y eso pues de alguna manera cuando son recursos del Estado tiene que tener un plazo, aunque te debo de advertir, la Constitución fue modificada el artículo de la concesión, porque antes por constitución se le ponía plazo constitucional. Tú te recordarás el ferrocarril. Sí, el claro. ferrocarril fue concesionado por 99 o 100 años a una empresa y al final de la concesión obliga a regresarle al Estado toda la inversión, la infraestructura como una contraprestación, dijéramos, por haber usufructuado ese tema. En el caso de la geotermia, nuestro recurso es el vapor. Es un recurso que está en el subsuelo y por consiguiente propiedad del Estado. Eso creo que no hay discusión, eso no hay ningún tema que se pueda controvertir, el subsuelo es propiedad del Estado. Bueno, pero hoy por hoy eso, digamos, en el marco de esto, esta polémica, esta controversia, eso está en entredicho. No, porque no se ha en términos prácticos me refiero. No se ha discutido, es decir, en términos prácticos de que se va a perder la soberanía por el hecho de que se le entregue a una. Habría que hacer el estudio constitucional. La verdad es que hay una concesión que ha sido dada por la autoridad administrativa que fue la SIGET. SIGET fue quien concede a GESAL, a la geotermia, la concesión indefinida, ¿verdad? Pone las condiciones de la contrata, cómo debe de explicarla, y me imagino que si la autoridad administrativa encargada de hacer, dijéramos, la concesión
estimó procedente darla es porque a juicio de ella no violentó ningún derecho constitucional. Julio, y en un escenario hipotético, por ejemplo, en el que finalmente en él tuviera todas las posibilidades de hacer la inversión de acuerdo a cómo se desprende de lo que ha dicho el tribunal francés, y ellos retoman más del 50% del capital accionario, por lo tanto ellos podrían decidir sobre la junta directiva y todo esto, sí. Y en un escenario hipotético como ese, y si CIGED llegara a plantear, por ejemplo, que entonces hay esa parte de la explotación es exclusiva del Estado, ¿cómo podría quedar este tema? O sea, ¿en qué plano podría quedar? Bueno, un impasse, es decir, lo que tendríamos es una empresa que va a contar con toda la infraestructura, pero no va a poder hacer, o sea, ¿qué pasaría? Bueno, sobre temas hipotéticos es bien difícil que te externe criterio, pero vámonos con esa hipótesis, y quiero aclararla. En el peor de los escenarios, dijéramos de que CIGED quitara la concesión, que tiene toda la facultad, debo advertirte, ¿verdad? CIGED es el ente rector y normativo en las políticas de telecomunicaciones y electricidad. Y eso va más allá de lo que puede decir el tribunal francés. Esta es la legislación de El Salvador. De Aquí es donde reglas del juego y se juega en cancha salvadoreña. De acuerdo. Es decir, esa potestad la tiene CIGED, la tiene las facultades y las potestades. Asumiendo, y esto es asumiendo, de que CIGED dijese de que nos quita la concesión, no es que le quite la concesión a toda la GEO, porque la concesión para explotación de la GEO es en dos campos, es Berlín y Aguachapán, y está siendo cuestionada la concesión de la contrata de Berlín. Por lo tanto, sería el primer elemento a evaluar que no es a la GEO como tal que desaparecería. Segundo, no opera inmediatamente que el país se quedaría sin el 25% de energía eléctrica. Y eso hay que decirlo muy claro a los amigos que nos están viendo por televisión y por este medio. El 25% de la energía que consume El Salvador es producida en la GEO. El 25%. Claro. Entonces, claro, es importante porque si eso no existiera... Es estratégico. Claro. Saca 200.4 megavatios que tiene de capacidad instalada la GEO, en realidad son 170 efectivos, ¿verdad? Pero capacidad instalada sería un golpe tremendo al sistema de administración energético. Pero insisto, esa posibilidad existe. Si esa fuese la decisión del señor superintendente, pues nosotros haríamos uso de los recursos, y aquí volvemos a empatar los dos temas. Impugnaríamos esa decisión a la Junta de Directores de la CIGED. Si la Junta de Directores le diese la razón al superintendente, pues entonces nos habilita la vía jurisdiccional a la Sala de lo Contencioso Administrativo para tratar de revertir esa resolución que en ese caso el superintendente diera. Es decir, en el peor de los escenarios, no es una decisión que opera automáticamente, que hoy te quitan la concesión y a mañana amanece este país sin luz. No, hay procedimientos establecidos. O sea, pero no es entonces tan... Porque, bueno, sí hay temores, un poco de preocupaciones de que, bueno, en todo caso, al disminuir la capacidad instalada de producción ya geotérmica, el impacto que tiene, porque cuánto se está produciendo hídrico, cuánto se produce por turbodiesel. Excelente pregunta, la matriz energética... Creo que dejemos planteada, porque debo hacer una pausa. Quizás cuando regresemos hablamos un poco del tema. Volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Bueno, a ver, Julio, continuemos con la idea de desarrollo que teníamos, porque debí interrumpir por la pequeña pausa Sí, comercial. te voy a decir, la matriz energética de nuestro país, hay que entenderla que en gran parte de esa matriz energética es búnker, es combustible fósil, carísimo, dependientes. Claro. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de estar apostando? ¿Qué es nuestra visión hoy que llegamos a la GEO? A las energías renovables, a las energías limpias. En materia de electricidad, el mercado funciona en forma cíclica. En invierno hay una gran alta generación de energía hídrica a través de CEL, que llega al 60% en algunos casos, más el 25% de la GEO, prácticamente cubrís el 90% del mercado. Pero en verano, baja el agua, baja la generación hídrica y los térmicos entran. En cambio, la GEO es energía base, es decir, permanentemente los 365 días generan las 24 horas del día. Sí, no está dependiendo de las fluctuaciones del invierno, de sequía y todo esto. Además, por ejemplo, un térmico, si no quiere, porque las condiciones del mercado no le son rentables, apaga sus motores. CEL cierra sus compuertas. La GEO no puede cerrar el pozo y decir, hoy no voy a generar vapor. O sea, tiene que generar. Por lo tanto, es una energía limpia, una energía permanente, y por eso decimos nosotros que es estratégico el recurso. Entonces, hoy por hoy, la GEO está dividida en dos campos, el campo geotérmico de Aguachapán y el campo geotérmico de Berlín. Tenemos una capacidad instalada de 204.4 megavatios, capacidad instalada, y energía inyectada de 170 megavatios hasta el día de ahora. Bueno, de hecho, por acá tengo un comentario donde se plantea que en algún momento el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, puso como ejemplo la generación geotérmica en nuestro país, ¿no? Que tiene que ver, y lo puso como ejemplo a nivel mundial, que tiene que ver con esta... Excelente pregunta, William, porque aquí pareciera ser de que nosotros somos nuevos en geotermia en el país. Déjame decirte que la geotermia en Aguachapán, la primera unidad, se instaló allá por 1975 con la unidad número 1 de 30 megavatios. Es decir, El Salvador ha sido pionero en la industria geotérmica, y creo que el capital, dijéramos, que ni nosotros mismos los salvadoreños nos habíamos dado cuenta, por lo menos tu servidor, que el capital más grande que tiene la GEO son sus trabajadores. Es el recurso humano. Ahí tenés gente muchísima talentosa que ha sido reconocida no a nivel nacional ni regional, a nivel mundial. Es decir, la GEO tiene un prestigio mundial que no se las han ganado porque ahí han pasado los directores, no, se las han ganado a sangre, sudor y lágrimas los trabajadores de la geotermia del país. Deberíamos de sentirnos orgullosos todos los salvadoreños de contar con un personal altamente calificado. Ya, de hecho, nos están recordando en Twitter, por ejemplo, que El Salvador fue el segundo país de América y el octavo del mundo en usar geotermia para generar electricidad. Y ahí es donde aparece el comentario de Barack Obama, que elogió el proyecto de la GEO como uno de los mejores proyectos del mundo. Además de eso, déjame decirte de que si bien es cierto, somos el octavo, pero somos el primero en el mundo en relación a la matriz energética del porcentaje de energía que se inyecta. Es decir, de tu matriz energética, tener el 25% permanente, te digo, debemos de tener la bendición de Dios de tener el calor calorífico que nos da el subsuelo en este momento. Julio, a propósito de esto, en algún momento determinado debo entender que hubo la elaboración de un libro allá por 2005 sobre la historia de la geotermia. ¿Qué pasó con ese libro? Entiendo que no se ha publicado, ¿o sí? Sí, lo veo, es decir, yo acabo de llegar, me lo pusieron, lo estamos revisando porque hay ciertos datos que hay que actualizarlo, ¿verdad? No estaba la unidad 3 de Berlín, por lo menos los 5 pozos que tenemos en este momento en proyecto. Déjame decirte que hay 4 concesiones en la GEO. Tenés la concesión, mejor dicho, 4 áreas que contempla la concesión, que es Aguachapán, Berlín, y hoy tenemos 2 más, que San Vicente y Chinameca, es decir, como futuros campos de proyección para generarle al país más megavatios, y esto pues ya tiene más de 10, 15 años de que están en exploración, y el riesgo geológico que implica este recurso es bastante alto. Por lo tanto, yo creo que las 4 concesiones vamos a potencializar las que ya tenemos,
pero sin pensar de vista qué queremos en la geotermia por los próximos 5, 10 y 15 años del país. Tenemos que elaborar un plan estratégico y creo que esa va a ser mi misión, por lo menos hasta donde los accionistas deciden que yo esté al frente de esa empresa, lo vamos a hacer. De acuerdo, hacemos otra pausa y entramos ya a hablar de los proyectos en desarrollo. Yo creo que es importante hablar si es posible elevar esa participación energética geotérmica del 25% más allá de ese porcentaje. ¿De qué estamos hablando para los próximos años? Volvemos. Okay. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bajo su administración, algunas consideraciones puntuales que me interesaría escuchar su respuesta. Por Okay. este tema, aquí preguntan si la CIGET debe revisar la concesión y pasar a la Asamblea Legislativa. Lo otro es si puede ser esto oportuno para arreglar las cosas con Enel y si fue una buena idea, por ejemplo, buscar un socio estratégico dadas las implicaciones posteriores. Bueno, yo no puedo, decir, primero, si la CIGET puede o no puede hacerlo. La CIGET tiene todas las facultades. Ella dio la concesión, ella la puede quitar. Sí, lo que hablamos hace un momento. Lo que vamos hace un momento, que puede lo más, puede lo menos. Claro que para quitarle una concesión tiene que seguir todo un debido proceso, tiene que tener una fundamentación. Pero como tal puede quitarle y decirle, mire, vayan nuevamente a la Asamblea si ellos así se consideran incompetentes para hacerlo. ¿La Asamblea Legislativa en algún momento determinado? No, lo que pasa es que hay dos formas para obtener la concesión. La Ley General de Electricidad es de 1998 y cuando se crea la Superintendencia General de Electricidad se le da a este ente la facultad de otorgar las concesiones. Y las concesiones por definición son ilimitadas, o sea, no tienen plazo y son transferibles. Pero porque la Ley General de Electricidad le dio esa competencia a la CIGET. Existe la otra tesis de decirle, miren, este tema debió haberse llevado a la Asamblea Legislativa, pero eso fue una discusión que en su momento quedó desvirtuada cuando la CIGET entregó la concesión a la GEO. Bueno, aquí se habla si puede ser la oportunidad para arreglar las cosas con Enel y lo otro si fue una buena idea buscar un socio estratégico dadas las implicaciones. Yo creo que el diálogo como mecanismo de solución de los conflictos siempre está abierto. Yo no puedo actuar ni en favor ni en contra de ningún accionista. Mi misión es arreglar el problema de la GEO y esa fue la instrucción que yo recibí del señor presidente de la República para que se buscase la mejor solución para el país y en esa búsqueda estamos. Si dentro de esa búsqueda existe la posibilidad de algún arreglo con Enel, de algún acuerdo, pasaría por todo un examen eminentemente legal y por un examen eminentemente económico. Porque el problema de fondo, William, digámoslo con toda la claridad, es económico. Bueno, no es legal. El punto que se está planteando acá es si el fallo sin aplicar y la amenaza de no cumplir, por ejemplo, con el contrato firmado con Enel, es una mala señal para los inversionistas, que ese es otro punto que se ha mencionado. Excelente, muchas gracias por la pregunta. No puede ser jamás un mensaje negativo hacia un inversionista por el hecho de estar haciendo uso de los recursos a los cuales tenemos derecho. Dije al inicio de tu entrevista que no solo es un derecho de la parte
de impugnar una sentencia adversa, sino una obligación a hacerlo. Es decir, por supuesto que estamos claros de las connotaciones que esto tiene, pero si hubiese sido totalmente al contrario la situación, en él estuviera quizás haciendo lo mismo. Por lo tanto, el hecho de hacer uso de un recurso que la parte tiene no puede ser considerada como una mala señal al inversor. Al contrario, creo que eso reafirma que estamos ocupando los canales que el mismo contrato preveía. Pues. Es decir, irnos a la ICC y hacer uso de los recursos de nulidad que en este momento están dando. Yo no comparto esa tesis, ¿verdad?, de que se esté mandando un mal mensaje al inversionista. Por el contrario, creo que los inversionistas para venir evalúan otro tipo de situaciones y no necesariamente si impugnado o no impugnado un laudo. No, aquí no viene la inversión, no porque hayamos impugnado un laudo, habrá que analizar las otras causas. Julio, ¿y qué pasa con INE? Es decir, ¿es el accionista mayoritario de la GEO o...? Sí, hoy por hoy es el 63% de las acciones está en poder, dijéramos, del accionista INE y el 36.2% de acciones está en poder del accionista ENEL. Porque está planteada la cuestión de que se habla de si es una empresa privada, todo este tema del recurso nacional. No, la GEO es una empresa privada. La GEO, su denominación, su razón social es la Geotermia El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable. Que uno de los accionistas es el Estado a través de una subsidiaria es otra cosa, pero la empresa como tal se maneja bajo una junta directiva. A mí me eligieron los dos accionistas, tanto ENEL como el accionista INE por unanimidad. Es decir, no tuvimos que ir a un nombramiento de asamblea legislativa ni nada por el estilo, ni es un acto administrativo. Son los accionistas los que definen quién es el presidente de la GEO, como fuera cualquier presidente de una sociedad anónima. Ahora, ¿Corte de Cuentas puede intervenir o no? Corte de Cuentas puede intervenir los recursos provenientes. De hecho, hay una decisión, pero se limita al Corte de Cuentas, según la opinión que nos mandaron, a ver el tema de las utilidades. Es decir, para la Corte de Cuentas la razón fundamental es que todas las subsidiarias que tienen las autónomas le generen recursos a sus accionistas, en ese caso a la INE. Básicamente ahí enfocan su procedimiento. Y ahí no hay un problema de estrictamente legal, es decir, que tenga que ver con el hecho de que cómo crear una empresa finalmente con recursos del Estado. ¿Correcto? No, eso se decidió, te digo, cuando se reestructuró la Junta Directiva, la CELA ya por el 98 mandó a separar las actividades por mandato de ley. El artículo, si no me equivoco, el 119 de la Ley General de Electricidad y el 120 obligaba a CEL a separar. Como la geotermia estaba dentro de CEL, la separaron y sacaron un proceso para la incorporación del socio estratégico bajo la denominación de una sociedad anónima. Ahora, el hecho de que sea sociedad anónima no quiere decir que no hay control. La Corte de Cuentas en las demás subsidiarias controla, pero no con la óptica de los procedimientos que controla el gobierno, sino que lo fiscaliza con los controles que la misma sociedad interna tiene. Todas las sociedades tienen auditorías internas, auditorías externas, manuales de procedimiento. Conforme a ese procedimiento, conforme a ese los auditan. Pero es que estén ajenas. Ahora, perdón que insista, pero ¿por qué por qué la Corte de Cuentas tiene que hacer esa distinción y no aplicar el mismo esquema que se aplica a las demás empresas del Estado? Porque es una sociedad por mandato de ley que no se le aplica el régimen de economía mixta, ni es una sociedad del Estado. Es una sociedad anónima con participación. Lo que ahora se va a dejar de hacer es el asocio público-privado. Tiene que definir muy claramente cómo va a ser la intervención de la Corte de Cuentas en esa relación comercial, ¿verdad? Porque no, la Corte de Cuentas audita bajo los procedimientos del Estado, ley de adquisiciones y contrataciones, la ley AFI. Esos mecanismos no son aplicables en estas sociedades, pero eso no quiere decir que no hay mecanismos de controles internos. Bien, vamos a la pausa. Ahora sí regresamos con el tema que tenemos que ver con proyecciones para su administración. Son 3 años. El nombramiento fue para 3 años. Cada 3 años, es decir, los accionistas pueden quitar al presidente en cualquier momento, pero formalmente se ha decidido que el nombramiento sea para 3 años. De acuerdo, volvemos con esto.
La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, hablemos entonces qué pasará para los próximos 3 años, o cuáles son, digamos, las aspiraciones que tiene Julio Valdivieso en todo este tema de la geotermia, porque se está hablando de una inversión prevista de $41 millones, ¿no? Sí, sí. Bueno, actualmente contamos con 2 plantas, ¿verdad? La planta de Aguachapán y la planta de Berlín. La de Aguachapán tiene 3 unidades generadoras de 30, la primera unidad, 30 la segunda y creo que 35, sí. 35 la tercera unidad. Berlín tiene 28.12 y la tercera de 44 megavatios. Y hay una binaria por ahí de 9.2. Eso dijéramos con lo que ya contamos. Yo espero hacerle un planteamiento a la Junta Directiva de toda una visión y todo un plan estratégico que debe tener la empresa por los próximos 5, 10 y 15 años. Yo creo que debemos de pasar ya de estar anualmente haciendo presupuestos para lo que yo voy a hacer el siguiente año. En este tipo de industria, en este tipo de empresa, no puedes pensar en 1 o en 2 años. Tenemos que pensar en los próximos 5 años. ¿Qué queremos para El Salvador en la geotermia? Mi visión hoy por hoy, que la pretendo presentar a la Junta, es plantear primero, consolidar, dijéramos, la geotermia en el país. Eso implicaría por potencializar los campos que ya tenemos en este momento y empezar a visualizar por los 6, 7 años Chinameca y San Vicente. Y te voy a decir por una razón, y los que nos están escuchando deben de entender. Por los próximos 7 años yo no vislumbro un proyecto grande a excepción del Chaparral, que está entrampado en este momento. Desde 1983, El Salvador no construye una tan sola central hidroeléctrica del país. Y son proyectos que si tú tomas la decisión hoy, se vienen a ejecutar 7, 8 o 9 años después. Claro, a largo plazo. A largo plazo, pero en todos estos 8 años la demanda de energía te sigue pidiendo. Por lo tanto, creo que no debemos de ser míopes en el sentido de estar viendo un año. Yo creo que el país va a demandar por los próximos 10 años, cuando esto arranque totalmente la actividad económica, va a demandar demasiada energía y no lo vamos a tener. Hay un proyecto CIEPAC de integración centroamericana de carretera eléctrica, pero ¿de qué va a servir si no hay energía que comercializar? Mira, Honduras y Nicaragua, que eran la cenicienta a nivel de región en el tema energético, ahora van a la vanguardia. Honduras y Nicaragua van con 300 megavatios, no solo hidro, tienen fotovoltaica y tienen además eólica, es decir, y solo El Salvador nos estamos retragando en este tipo de visión. Yo creo que ese salto hay que cambiarlo, porque la energía más cara es la que no vamos a tener. Nadie dimensiona que cuando entras a tu casa y haces el switch y se prende la luz, pero todo el esfuerzo que se hace para que gocemos de esa energía se va a ver limitada si no tenemos una mentalidad de país por los próximos 5 o 10 años. Vaya, en este momento me decía que en la participación del mercado energético de producción, la geotermia tiene el 25%. 25%. ¿A cuánto se puede aspirar a elevar para los próximos 3 años? Siento que estamos hablando Bueno, un poco 5 años. El gran reto es mantener esa generación, porque los pozos... Eso ya plantea un desafío. Ya plantea un desafío, porque los pozos que estamos actualmente explotando datan desde 1975.
Es decir, y todo tiene su vida útil. Tenemos que estimular pozos, tenemos que rehabilitar algunos de ellos y en otros perforar. Entonces el primer reto es lograr mantener la generación del 25%. Es decir, como un plan ya. Ese plan no puede, y a raíz de eso vino la sugerencia de que iniciáramos desde ya esa inversión. Y eso es mi propuesta hacia los accionistas en el presupuesto de este año. Que abramos ya la inversión que había estado, dijéramos, cerrada en este momento. ¿Elevarlo a cuánto entonces en promedio? Yo creo que si todo saldría bien, podríamos elevar por lo menos en unos 30 megavatios, si todos los proyectos resultaran favorables. Acordemos que esto también lleva a la fase de exploración, que no es fácil, ¿verdad? Claro. Hay un gran riesgo, y después viene la fase de construcción y la fase de explotación. Es decir, hay como 3 etapas. Primero hay una fase exploratoria de los campos. Sí, claro. Si eso nos da, de acuerdo a los estudios, que hay potencial, entramos a la fase de construcción, ¿verdad? Y después a la fase de explotación del campo geotérmico. ¿Y elevar a 30 megavatios implicaría aumentar más allá del 25% de participación? ¿A qué porcentaje se podría aspirar? Yo creo que podemos, por los próximos 5 años, si en realidad le metemos el hombro, si en realidad le dedicamos, podemos llegar quizás a darle los 204 megavatios efectivos. Porque una cosa es la capacidad instalada y otra cosa es la capacidad real de generación. De acuerdo. ¿Y en términos porcentuales cuánto puede ser esto de participación ya? Quizás podríamos subir a un 30%. A un 30%. A un 30%. Es decir, como una meta, ¿verdad? De ponernos como una meta, por lo menos generar un 30% de la energía. Ahora, que no es fácil. Claro. ¿Y esto de la inversión de los 40 millones? ¿Cuánto dijimos? Son 41 millones de dólares. ¿Cómo se piensan distribuir? Es decir, bueno, llevamos un proyecto de inversión para el presupuesto 2012. Llevamos, dijéramos, Chinameca y San Vicente, ¿verdad? Con una inversión entre los dos de 19 millones de dólares. Llevamos la perforación de 5 pozos, ¿verdad? Llevamos la unidad 4 de Berlín. Llevamos la unidad 2 de Aguachapán y una binaria también para Berlín. Por supuesto que el hecho de que decir estos 11 proyectos, su desarrollo no es de la noche a la mañana, pero teníamos que sentar las bases para que por lo menos en 3 años tengamos ya definida muy claramente a dónde se van a montar todas las plantas. De acuerdo, hacemos la última pausa comercial y regresamos al cierre de la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea, Julio, entonces, ¿pero qué? ¿Será que podemos ver para los próximos años? Bueno, hay una inversión ahí importante de los 41 millones de dólares, pero ¿realmente hay apuesta estratégica de país, como nación, a todo esto? Porque eso es importante, pues en tanto se aumenta la producción energética geotérmica, pues eso, y haber más participación en el mercado, obviamente que eso podría disminuir el costo de la energía eléctrica y la dependencia que tenemos de todo el tema del diésel y además de la electricidad hidro. Pero hay estrategia de largo plazo en este país. No, ese va a ser mi reto, ese va a ser mi planteamiento.
Es decir, te lo tengo que decir con muchísima no hay una estrategia en geotermia en la geo, en el sentido de un plan quinquenal o un plan de 10, 15 años. Lo que se está previendo... ¿Nunca lo ha habido? Es decir, hay un plan de desarrollo normal de los campos, pero no una visión de todo el campo estratégico. Es decir, tener mapeado todo El Salvador, ¿verdad? ¿Cuáles son los potenciales de desarrollo? ¿Hasta dónde nos puede llevar y en qué tiempo nos puede llevar? Porque insisto que en estos proyectos no son proyectos de 6 meses, son proyectos de 5 o 6 años. Déjame decirte, puse los ejemplos envidia positiva, Honduras y Nicaragua. Van ahora a la vanguardia cuando antes Honduras nos compraba energía a El Salvador. Nicaragua le compraba energía a El Salvador. Entonces yo creo que debe haber una mentalidad de país, una mentalidad de nación, de qué queremos en la matriz energética por los próximos. Acabamos de pasar de un sistema marginal a un sistema de costos a partir de agosto de este año. Eso nos va a permitir evaluar los ingresos que le van a dar a la geo, van a ser muchísimo mayores de lo que en un sistema marginal se venían dando, porque es una energía base del país. O sea, estamos arrancados 24 horas al día. Entonces yo creo que el reto de esta administración y de esta junta directiva va a ser un planteamiento de desarrollo de los campos geotérmicos en un verdadero plan de desarrollo para los próximos 5 o por lo menos 5 años, y a mí me gustaría planear de 10 a 15 años. Ya, Julio, la última presa hidroeléctrica que se construyó en el país fue durante la administración del PCN. Fue en 1983 en la central 15 de septiembre. Esa fue la última, después de eso ya no hemos tenido más. Estás hablando 1983, por Dios santo. Hemos pasado más de 25 años sin ninguna hidroeléctrica. ¿Y sabes cuál es el otro problema de fondo? Y hay que decirlo con toda la claridad. Mira, es un calvario ir a hacer todos los trámites para obtener los permisos de concesión, para los permisos de explotación. Es decir, como que no tenemos visión de país. Es decir, tú ves en otros países que para obtener un permiso ambiental, te llevas 3, 4 meses como máximo. ¿Pero a qué responde eso? ¿A los procedimientos burocráticos? Procedimientos burocráticos. Yo aquí incluso estaba planteando en mi carácter de abogado, aquí debería haber el tema del silencio administrativo. Si la autoridad administrativa en el plazo de 30 días o 60 días no le responde al peticionario, pues debería de ser que se entiende que es favorable. Porque lo peor que le pasa a cualquier peticionario, y los que me escuchan saben, es la incertidumbre, porque ni te dicen sí, ni te dicen no. Y eso puede llevarse el tiempo que se le ocurre al funcionario. No hay plazo, exactamente. Entonces, esa incertidumbre que tiene el ciudadano es lo que lo hace. Muchas veces se muere y no le resuelven a estas personas. Entonces, que debería de estudiarse la posibilidad que si los funcionarios en 60 días o 90 días o el plazo, o fijar un plazo, no le responden al peticionario, se entiende que la petición es favorable. Porque si usted como funcionario no reúne los requisitos, puntualícele, señor, ¿por qué no se reúnen los requisitos? Para hacer uso de las instancias. Pero si no tenemos nosotros esa mentalidad de país en donde, lejos de complicar, debemos de simplificar los procedimientos, vamos a seguir exactamente igual o peor. Ahora, la producción más barata que tenemos es la geotérmica. La geotérmica. Luego vendría que la hidroeléctrica. Pues, es decir, en algunos momentos es más barata la hidro, ¿verdad? Y en otros, nosotros, por ejemplo, tenemos hoy por hoy, a la salida de la planta andamos por $141 el megavatio a la salida de la planta, ¿verdad? Desconozco cómo venden los demás generadores. Por supuesto que los térmicos están muchísimo más altos, pero la geo es energía base y es la más barata de todo el sistema en este momento. Perfecto, bueno, interesante, se nos agotó el tiempo, a lo mejor, Julio, más adelante pues habrá espacio para que podamos conversar sobre estos temas. Yo te agradezco, William, la oportunidad que nos has escuchado, nos has permitido para trasladarle pues toda esta información al pueblo salvadoreño. Perfecto, gracias, muy gentil, Julio. Gracias. Bueno, nos vemos entonces mañana, esperamos contar con la presencia del viceministro de Salud, de Educación, Eduardo Badía Serra, para conversar un poco sobre todo este tema que se ha generado alrededor de los resultados de PAES y todo el tema de reformas educativas. Nos vemos mañana a la misma hora.